conocerte a ti sabré. Entonces la virtud de tu perfecta salvación y gozará mi corazón de amor la plenitud. Oh, santifícame, Señor, mi alma llena de tu amor. Permíteme oír tu voz, tu rostro contemplar, tus perfecciones admirar, y así por ti vivir. Bien, hermanos, tengamos un momento de oración al Señor para encomendar esta reunión en sus manos. Oremos, hermanos, por favor. Padre, queremos darte las gracias nuevamente por esta oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra y que sea ella la que nos hable a nuestros corazones. Padre, tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que necesitamos en nuestras vidas? Y es por eso, Padre, que en esta hora queremos suplicarte que tu palabra pueda llegar y pueda alimentarnos, Padre, porque en realidad cuánto necesitamos de ella. Padre, queremos suplicarte por tu Hijo, por nuestro hermano que habrá de ministrar tu palabra. Queremos pedirte por él, que tú le dirijas, que el Espíritu Santo pueda guiarle en todo lo que él tenga que hablar, lo que tú ya le has entregado a él, que él pueda impartir a cada uno de nosotros. Pensamos en todas las reuniones, en todos los lugares, Padre, donde los tuyos se levantan a predicar tu palabra, para que podamos aprender y podamos conocer más y más de nuestro bendito Salvador. Padre, queremos dejar esta reunión en tus manos y lo hacemos agradecidos y confiados, porque lo hacemos, Padre, en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Bien, hermanos, como ya sabíamos que nos acompaña nuevamente nuestro hermano Roberto Bustamante, de la Asamblea de la Florida de Talca, para continuar con el estudio nuevamente. Así que, hermano, adelante, por favor. Bueno, tengan todos muy buenas noches. Le damos las gracias a todos los que están conectando a nuestra reunión. Gracias, hermanos, nuevamente por la invitación. Les invitamos para leer nuevamente. Espero que se escuche bien. No Sí, sé, se escucha bien. Estamos ok, entonces. Les invitamos para que nos acompañen a leer nuevamente en la Carta a los Hebreos, que es lo que nos ha convocado a nuestro estudio el día de hoy, también como las semanas anteriores, la Carta a los Hebreos, el capítulo 1, y leeremos de este capítulo los primeros versículos que dicen así la palabra del Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Leamos los siguientes versículos. Dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo.
Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus espíritus y a sus ministros llama de fuego, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años nunca no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, como ya hemos estado viendo de manera más puntual, un breve resumen de lo que decíamos anteriormente. La carta a los hebreos es una carta escrita como un sermón, como un tratado, ya que ciertamente tiene características de carta. También veíamos que de alguna manera, con todo el apoyo que vimos la semana pasada, esta carta lo que nos va a mostrar es que Cristo es superior. Él es superior en todo. Si alguien quiere llenarse de la palabra del Señor y de todo lo que Él nos ha mostrado, bueno, puede leer la carta a los hebreos. Cristo es superior. Había pasado un problema en estos hermanos. Esta carta, como hemos dicho, es un tratado, al parecer, está escrita como un sermón, y en el fondo no está escrita a una iglesia, sino a un grupo de hermanos que había comenzado a deslizarse. El judaísmo se había apoderado de ellos, o ellos habían querido seguir el judaísmo y se habían comenzado a dejar la sana doctrina. Y es por ello que se empieza a escribir esta carta. El escritor escribe llamando la atención y procurando que estos hermanos no se deslicen, sino que afirmen su fe. Y una de las maneras, o la única manera como lo logra hacer, es mostrando al Señor como su objetivo principal. Puesto los ojos en Jesús, considerad a aquel, mirar de cerca, permanecer en él. Esas son las palabras que usa la carta a los hebreos para hacer un llamado. Y aprendemos algo especial, aprendemos algo importante, la forma en cómo el Señor atrae a sus hijos. Sí, Él en su soberanía lo hace a su manera que siempre da tanto resultado, pero vemos que a través de esta carta Él apela a mirar y contemplar al Señor. Y mirábamos también cómo de esta manera, como apela a contemplar y a mirar y a considerar al Señor en todos los caminos, el Señor, el Espíritu Santo pone al Señor como el objetivo principal de cualquier creyente, puesto los ojos en Jesús. En nuestra sinceridad, muchas veces en nuestra juventud, nosotros queremos servir al Señor y queremos hacer promesas de juventud, y en nuestro corazón queremos de todo corazón no caer y no equivocarnos. Bueno, la única manera es como lo relata la carta a los hebreos. Puesto los ojos en Jesús, considerad al Señor en todos nuestros caminos, considéralo y Él enderezará tus veredas. Veíamos que el nombre del escritor, o quien escribió la carta, sabemos que esta es obra del Espíritu Santo, obra del Señor, no está oculto, no sabemos. No vamos a especular quién puede haber sido, porque no hay ganancia en ello, no hay riqueza espiritual en especular qué instrumento humano Dios usó. La riqueza está en descubrir la razón por la cual no está. Y la razón por la cual no está, una de las razones, es porque el Señor lo que quiere es que nosotros nos centremos únicamente en Cristo. El Espíritu Santo, en las primeras palabras que introduce en esta carta, la primera palabra que usa es Dios. Dios es a quien nosotros debemos tomar en cuenta, es a quien nosotros debemos tener en nuestro corazón. Dios, el joven, el niño, y me atrevo a decir el niño, el adulto sincero que quiere acercarse al Señor, debe hacerlo como parte de esta carta. Su mente está impregnado, Dios, Dios. Y es la razón por la cual también se oculta el nombre de quien, el instrumento que Dios escogió
ocupó para escribir esta carta es porque nos quiere mostrar que nuestros ojos deben estar puestos en nuestro corazón y nuestra mirada en Cristo, y no debe haber nada que evite esa mirada y esa comunión con el Señor. Lo hermoso de lo que nos deja la enseñanza de esta carta es que ciertamente no hay interlocutor entre Dios, entre el Señor Dios y nosotros. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, habían hombres humanos, comunes y corrientes como nosotros, para decirnos algo de Dios. Ahora, ¿qué nos dice? Nos ha hablado por el Hijo. ¿Qué está diciendo? ¿Otro profeta? Cuando el Señor dijo a sus discípulos, pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Allí tenemos una apreciación de los hombres. Unos piensan que eres Elías. Y se empezaron a nombrar los profetas. De hecho, algunos pensaban que el Señor era Juan el Bautista, que se había levantado de los muertos. Pero Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y lo que está diciendo ahí, está hablando de la deidad del Hijo. Y está diciendo que Jesucristo es Dios. Porque aquí lo que está diciendo también la carta a los hebreos, que si antes habló por personas comunes y corrientes, interlocutores, ya no más. Ahora es Dios quien ha descendido a la tierra para comunicarse con el hombre directamente. Y lo hace a través del Hijo. Dios el Hijo es quien habla. Entonces, queridos hermanos, queridos amigos, la enseñanza que nosotros tenemos aquí es que, habiendo pasado hombres y profetas débiles, el Señor, Dios eterno, se humanó y vino a la tierra y habitó entre nosotros. Y como bien lo dice uno de los discípulos del Señor, vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ellos contemplaron a Dios. Y esta carta lo que nos invita es a hacer eso. Y uno dice, bueno, nosotros no tuvimos la bendición de los discípulos de ver a Dios cara a cara encarnado. Pero, ¿qué nos dice la Escritura? La palabra del Señor nos habla de nuestro Dios eterno encarnado. Si usted quiere conocer a Dios, si usted quiere conocer al Hijo hecho hombre, al Dios eterno que se humanó, su palabra es la que nos va a dar cada detalle. Nosotros no podemos encontrar más de su persona que en este libro. Y es por ello que cada uno debe poner su mirada en este libro, su mirada en el libro, la Biblia, la palabra del Señor, está poniendo su mirada en Cristo. Y ojo, porque como sabemos, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo del Padre, Él le ha dado a conocer. Lo que nos está diciendo es que a través del Señor conocemos al Padre. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ahora nos habla a través del Hijo. Dios el Hijo. Damos a Dios el Hijo y conocemos a Él, conocemos al Padre. Oh, qué gran verdad. ¿Y quién es este Dios? Lo vamos a ver. Estos hermanos se estaban desviando a tal punto que consideraban que la ley era superior, los profetas eran superiores al Señor. En estos 13 capítulos, el Espíritu Santo va a traer, por así decirlo, a un debate, para que lo entienda así, o va a poner al Señor frente a cada personaje admirado por estos judaizantes, o por estos hermanos que se estaban deslizando, porque esa es la realidad. Va a entrar en una comparación entre Dios y los ángeles. Y como ya hemos leído el capítulo 1, nos damos cuenta que categóricamente el Espíritu Santo nos muestra que el Señor Jesús es Dios y es superior a los ángeles. Después va a decir que va a entrar en una comparación entre Dios y Moisés. Y nos va a mostrar que Dios es superior, que el Señor Jesús es superior a Moisés. Luego entre el Señor Jesús y Aarón, y va a mostrar que el Señor es superior a Aarón en todo. Una comparación entre el Señor Jesús y Josué, y va a mostrar que el Señor Jesús es superior a Josué.
Una comparación entre el Señor Jesús y el ritual judío, y el Señor es superior al ritual judío, es superior al sacerdocio, y es superior a toda esa galería de hombres de la fe del capítulo 11, tanto así que los llama solo testigos, y en el capítulo 12 nos dice, pues, puesto los ojos en Jesús, correr la carrera con paciencia, puesto los ojos en Jesús. Es que Él es Dios, y Él lo puede llenar todo en todo, y en Él podemos nosotros encontrar toda tranquilidad, todo gozo y nuestra salvación plena. Bueno, eso fue a modo de resumen. Ahora nos comprometimos a ver las 7 características o las 7 cualidades de estos primeros 4 versículos que nos hablan del Señor Jesucristo. A modo de un dato, si alguien quiere de alguna manera, para que profundicemos de acuerdo a lo investigado un poco más acerca del Hijo de Dios, ¿ya? El Hijo de Dios es un tema recurrente en la Biblia, es una verdad central del Evangelio, el Hijo de Dios. Y las palabras faltan para explicar de alguna manera lo que uno quiere que los hermanos entiendan. Porque nosotros rebajamos este nombre a lo que nosotros conocemos como hijo en una familia. Pero no es así. Porque si en jerárquico, ¿verdad? En la Trinidad, con mucho cuidado y los bíblicos que nos hablan del Señor como el de Filipenses, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. El Señor no es un ser creado. El Señor Jesús no es un ser creado. Y a veces cuando se entrega el Evangelio, muchas veces explicamos esto muy mala manera, haciendo que el Señor Jesús como Dios nació, y eso no es verdad. Él se humanó, y en esa humanidad tiene un comienzo, ¿no es cierto? Pero Él siempre ha existido, porque Él es el Dios eterno, y ya vamos a ver que hay cualidades que nos muestran que Él siempre ha existido, y por Él todas las cosas han sido hechas. Algunos se preguntarán por qué el hermano insiste tanto en mostrar que el Señor Jesús es Dios. Porque es una de las doctrinas que más golpes ha recibido a través de los siglos. Refutar la divinidad y la deidad del Señor Jesucristo. Y cuando nosotros no estamos preparados para eso, entonces rápidamente somos llevados de allá para acá, como pasó con los hermanos en la carta a los hebreos. Entonces, como siempre damos una tarea, y lo voy a mencionar ahora, yo lo tenía mencionado, pensado hacerlo al final, pero por si acaso se me olvida, no olviden buscar versículos que hablen acerca de la eternidad del Señor Jesucristo y de que Él es Dios. Porque hay algunas denominaciones que dicen que el Señor es un ser creado y es coigual a Satanás. No digamos denominaciones, digamos sectas. Hay algunos que creen que solo el Señor Jesús es Dios y el Padre y el Espíritu Santo quedan a un lado. Y muestran que de alguna manera Dios es uno y se comporta de 3 maneras distintas. Pero es uno solo. Y a veces es el Padre, otras veces es el Hijo y otras veces es el Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿cómo uno va a estar preparado? Primero, conocer del Señor y comenzar a buscar versículos que nos hablen de que el Señor Jesús es Dios. Por ejemplo, hay versículos que a lo mejor son muy claros y otros que nos dan a pensar un poco y muestran otras cualidades. Uno de los versículos más conocidos es, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y muchos cuando predican el Evangelio dicen, nadie va al Padre si no es por mí. Y el Señor nunca dijo eso. El Señor dijo, nadie viene. Nadie viene. Hablando de que Él y el Padre son uno.
Pero no es que el Padre se esté comportando en un momento como Padre y en otro momento como Hijo. No es eso. Y en la Escritura no hay apoyo para eso, al contrario. Pensemos en el bautismo del Señor. Ahí hay un ejemplo espectacular para mostrar que Él es trino y que en ningún momento el trino Dios se está comportando en un minuto como Padre, en otro minuto como Hijo y en otro minuto como Espíritu Santo. Ahí está mostrando que Él es tres. Es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por ejemplo, en el bautismo del Señor, ¿qué dice? ¿Quién era el que estaba siendo bautizado? El Hijo, siendo el Dios eterno, el Hijo. ¿No es cierto? ¿Quién habla? Una voz, el Padre. ¿Qué desciende? Cuando Juan dice el Espíritu Santo. Ahí está. No es una persona actuando de tres maneras distintas. Es el trino Dios. Tres veces. Perdón. El trino Dios, eterno, único, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es importante reforzar en nuestro conocimiento la divinidad y la deidad del Hijo. No lo podemos comprender. Sí, entender 100% Dios y 100% hombre, no lo podemos comprender. Pero la Escritura nos muestra con claridad que fue así. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Es en forma de Dios y es igual a Dios. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. El Hijo de Dios ha venido personalmente para mostrarse a la humanidad y revelarnos la cara del Padre, la cara del Padre. Ningún profeta pudo ver a Dios tal cual Él es. Pensemos solo en Moisés. Muéstrame tu gloria. Eso pidió él. Muéstrame tu gloria. Y el Señor le dice, no me puedes ver, no me podrás ver, porque nadie ha visto a Dios y ha quedado en pie. Entonces dice que Él le mostró las espaldas y lo metió en la hendidura de la peña, y cuando Dios pasó le tapó los ojos. ¿Y qué vio? Solo sus espaldas. Solo sus espaldas. ¿Por qué? Porque Moisés, aquí el profeta, y lo va a decir más adelante la carta a los Hebreos en el capítulo 3, él no estaba sobre la casa. Él era el siervo en la casa de Dios. Pero el Hijo está sobre la casa. Porque el Señor Jesús, Él es Dios. Entonces, si es una verdad fundamental hablar del Hijo, hay al menos 10 formas diferentes en las que se le contempla al Hijo en los Evangelios. Por ejemplo, en Lucas capítulo 1, versículo 35, tenemos al Señor Jesús como Hijo de Dios. Los voy a mencionar para no perder mucho tiempo. Sé que está quedando grabado. Si alguien después quiere corroborar, puede pedir la grabación y va tomando apuntes. En segunda de Juan capítulo 3, tenemos al Señor Jesús como el Hijo del Padre. Solo son ejemplos. Usted podrá encontrar muchos más. En Lucas capítulo 1, versículo 32, lo tenemos como el Hijo del Altísimo. En Marcos capítulo 14, versículo 61, lo tenemos como el Hijo del Bendito. Mire todos los títulos que el Señor usa. Todos estos títulos se relacionan entre el Señor Jesús y Dios el Padre. Ahora veamos otros títulos que se relacionan al Señor Jesús con su familia terrenal. Él, mientras estuvo en la tierra, fue cuidado por María, la mujer que el Señor usó para que el Señor se introdujera en el mundo. En Marcos capítulo 6, verso 13, es conocido como el Hijo de María. En Juan capítulo 1, verso 45, es conocido como el Hijo de José. Estamos hablando de su humanidad, En Mateo capítulo 13, verso 55, su humanidad perfecta, acuérdense, el Hijo del carpintero. Ahí está. ¿Por qué yo leo estos versículos? Porque no debemos olvidar que en su humanidad Él es Dios y Él es perfecto hombre a la vez. Y el Señor nunca lo escondió.
Otro título que se relacionan con Israel y con el reino y con el mundo. Como hijo, en Mateo capítulo 1, verso 1, estoy leyendo solo los evangelios para que los hermanos sepan que los evangelios están llenos de la persona del Señor. Como hijo, en Mateo capítulo 1, versículo 1, Él es el hijo de David. Ahí está en la genealogía, Él es el hijo de David. También en Mateo capítulo 1, versículo 1, Él es el hijo de Abraham. Estamos hablando de su descendencia, de su relación con Israel y con el reino y con el mundo. En Mateo capítulo 8, versículo 20, a él lo tenemos como el Hijo del Hombre. Ahí está el Salvador, nuestro Dios eterno. Mire, y solo estamos todavía en el versículo 1, pero no me quiero quedar pegado aquí. A lo mejor esto es una exposición, pero me parece que cuando sea oportuno haremos aplicaciones. Mientras tanto, quienes están tomando apunte aprovechen de todos estos temas para mirar al Señor de cerca y verlo en todas estas cualidades. Bueno, vamos entonces. Dice, yo dije que algunos escritores hablan de 6, una séptuple característica, yo voy a arriesgarme con una séptima por el contenido que hace y por el significado. Dice, el cual siendo, dice el verso 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Ahí marque una palabra, heredero, heredero de todo. Por quien asimismo hizo el universo, el creador de todo. El cual siendo el resplandor de su gloria, esa es la tercera, el resplandor de la gloria del Señor. La cuarta, la imagen de la sustancia de Dios, la imagen misma de su sustancia. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, el sustentador de todas las cosas. La sexta, el purificador de nuestros pecados. Aquí está el Evangelio, vamos a llegar a él. Y una que de alguna manera, no se resalta, pero si la profundizamos un poco sería, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esa sería la séptima. El que está sentado a la diestra, el intercesor, yo lo llamaría así, y el mediador. El mediador, aquel que puede poner en contacto dos partes totalmente opuestas, como un pecador perdido que necesita ser reconciliado con el Dios eterno, y lo hace a través de la muerte de Cristo, el Hijo de Dios, el mediador. Y el intercesor es aquel que, yo me atrevo a decirlo más para nosotros, sus hijos, aquel que siempre intercede delante de Dios por nosotros, el que está sentado a la diestra, ¿sí? Y el que, como lo hemos dicho, le damos trabajo todo el día. El enemigo, con cuánta razón, entra a acusar a cada uno de nosotros, los hijos de Dios, pero, ¿sabe? Entra, pero sin conseguir su objetivo. Sin conseguir su objetivo. ¿Por qué? Porque el que se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, lo hizo porque pudo purificar los pecados de nosotros. Y para ello tuvo que morir en la cruz. Por lo tanto, toda acusación, aunque es válida y nosotros la arreglamos de manera personal con él, no tiene el peso, pues Cristo la pagó y la llevó en la cruz. Bueno, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Bueno, y vamos a hacer algunas analogías de qué se habla acerca de el Señor Jesús como heredero. De acuerdo a las Sagradas Escrituras, nosotros podríamos pensar en que como hijo de Abraham, acuérdense que ya lo hemos dicho, como hijo de Abraham, él es el heredero de la tierra. A Abraham se le había ofrecido, ¿no es cierto?, una tierra prometida. Nosotros vemos cómo el Señor un día redimirá esta tierra. Y allí está nuestro amado Dios eterno, nuestro Señor Jesucristo, aquel que creó todas las cosas. Como heredero de todo y como hijo de Abraham, entonces nosotros podemos pensar en algo para estudiar más adelante. Él es el heredero de la tierra. Como hijo de David, de acuerdo a lo que nosotros habíamos visto en los evangelios, él es el heredero al trono.
Tu trono, oh Dios, es eterno, dice el Salmo 40. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Como hijo de David, él es el heredero al trono y va subiendo. Como hijo de Abraham, entonces, lo podemos contemplar como el heredero de la tierra. Como hijo de David, lo podemos contemplar como el heredero al trono. Y como hijo del hombre, de acuerdo a lo que leemos también mucho en Marcos, nosotros tenemos que pensar que Dios ha dado todo el juicio al Hijo. Como hijo de hombre es el heredero del mundo. El heredero del mundo. Y como hijo de Dios, incluye todo lo anterior y la eternidad. Como hijo de Dios, incluye todo lo anterior y la eternidad. ¿Qué incluye? Ser heredero de la tierra, ser heredero del trono, ser heredero del mundo. Porque como hijo de Dios, Él es el heredero de todas las cosas. Todas las cosas por Él subsisten. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas son por medio de Él y para Él. Y nosotros gozamos de una salvación muy grande. Y cuando contemplamos al Señor Jesús como el heredero de todas las cosas, y que nos hace participantes de esta salvación tan grande, mire la palabra que estoy usando, participantes de esta salvación tan grande. Yo me atrevo a decir que no somos el centro de esta salvación. Él ha ganado una iglesia para sí, para presentársela a sí mismo. Todo Él lo ha redimido para sí. Es el heredero de todas las cosas. Todas las cosas Él las ha de purificar para presentárselas a sí mismo, el Hijo de Dios eterno. Y pensar que este Dios eterno, de cual provienen todas las cosas y de quien son todas las cosas, y quien heredará todas las cosas, lo va a decir una de las características, ha descendido al mundo a purificar los pecados por medio de sí mismo, el heredero de todas las cosas. Y mire, yo voy a decir un dato aquí, y Él, y el heredero de todas las cosas, ha de compartir todas esas cosas con nosotros. Con nosotros. Y eso a Él no lo hace más bajo en su amor eterno. Nuestro Dios eterno, si bien es cierto, no somos el centro de esta salvación tan grande, sino el centro de esta salvación es Él, somos su prioridad. ¿Por qué? Porque lo va a decir el capítulo 2. Él no socorrió a los ángeles que cayeron. No lo hizo con ellos. Con los ángeles no hubo otra alternativa. Para nosotros sí. Eso es amor. ¿Y por qué Él lo hizo con nosotros? Porque nos amó. Su amor infinito. Él, su criatura preciosa desde la creación, lo vio caer y no lo exterminó, sino que miró hacia adelante, trayendo la redención al mundo para redimirnos y hacernos parte de esta gran redención, porque este pecado debía ser vencido en la cruz. Un pecado que existía antes de que Adán y Eva fueran creados. Antes de que fueran creados, el pecado existía. Fuimos contaminados con él por voluntad propia y el Señor, por su voluntad amorosa, decidió salvarnos y redimirnos. Bueno, el heredero de todas las cosas. Él es el unigénito, solo único en su género. Él es el heredero entonces de todas las cosas. Cuando miramos la historia, para hacer esto un poquito más claro, cuando miramos la historia de Abraham y de Isaac, él debía ser el heredero a todo, ¿no es cierto? Pero ahí, cuando Abraham tiene un hijo con Agar, Ismael, tiene que despedirlo, porque allí
en Isaac le sería llamada descendencia. Podría haber sido el unigénito de Abraham, pero no fue así. No fue así. Tuvo otros hijos incluso después de la muerte de Sara. Pero en la Escritura encontramos en el Señor Jesucristo el unigénito perfecto, quien es el heredero de todas las cosas, porque no hay otro como Él, es único. Nadie puede heredar todas las cosas, porque es el único en el género de Dios, es el Dios eterno que merece todas las cosas. El término, Él es el heredero de todo, lo que nos está diciendo es algo mayor todavía. ¿Por qué? ¿Cuándo nosotros podremos cobrar una herencia? Lamentablemente cuando muere nuestro Padre, ¿no es cierto? Así sería aquí en la tierra, pero en la eternidad y en los cielos no es así. El Dios eterno le ha dado a su unigénito todas las cosas, todas las cosas. Qué hermoso. Qué hermoso es contemplar a esa hermosa unidad entre el Padre y el Hijo. Aquel que envió a su Hijo a morir en la cruz y aquel que voluntariamente vino a morir por nosotros en la cruz. La perfecta unidad, la perfecta armonía entre el Padre y el Hijo. Y esa perfecta unidad y esa perfecta armonía se acercaron al mundo, se acercaron a nosotros. Y lo que es más maravilloso aún es que la divinidad de la persona del Señor habita en los corazones de aquellos que hemos creído. Que hemos creído. Un misterio que estaba oculto en la antigüedad, mas ha sido revelado. Cristo morando en vosotros, el heredero de todo, el creador de todas las cosas, el resplandor de la gloria del Señor, la imagen de Dios, el sustentador de todas las cosas, el purificador de todas las cosas, el que está sentado a la diestra del Padre en la majestad de las alturas, mora en vuestros corazones. Entonces, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí tenemos al heredero de todas las cosas, el creador del universo. Esto se entiende también no solo este universo vasto que nosotros no podemos ver y el que podemos ver. Nosotros salimos y vamos a ver las estrellas a esta hora y vemos parte de este universo. Y ese universo infinito que para nosotros nunca tiene fin, pero para el Señor sí lo tiene, porque Él lo creó, tiene un comienzo y tiene un fin. No solo se refiere a que Él es el creador del universo, lo que nosotros podemos ver y palpar, y lo que existe tangible, aunque no lo podamos ver, sino que se refiere también a que es el creador de las edades y de los tiempos. A eso se refiere. El creador de las edades y de los tiempos. Ha puesto límites y Él los ha creado. Y la tierra gira con un límite y girará con un límite. Y no pasará de ese límite. Es el creador del universo, de todo lo que rodea, y el creador de las edades y de los tiempos en los cuales nosotros estamos enmarcados y en los cuales Él, en su infinita gracia, decidió descender al mundo y también someterse al tiempo al cual Él había sometido a la humanidad, porque Él tuvo que también someterse a un tiempo de 24 horas, donde en el cielo sabemos que no existirá eso cuando estemos con Él. Entonces, Él no solo es el heredero de todas las cosas, sino es el creador del universo y el creador de las edades y de los tiempos por los siglos de los siglos. El creador de todo. Nuestra mente no alcanza a comprender, pero el Espíritu Santo nos ha puesto estas frases para que entendamos que el Señor Jesús está en un lugar alto y sublime, mucho más alto de lo que nuestro concepto, de lo que nuestros ojos lo pueden ver. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que no es suficiente, queridos amigos y queridos hermanos, conformarse con saber solo algo del Señor. Es profundo, es más alto, es más ancho. ¿Y de dónde vamos a encontrar más sobre Él? En su palabra. En su palabra. Estas pequeñas frases que lo describen a Él. ¿Cómo podríamos comprender nosotros el creador del universo y de todas las cosas y de los tiempos en los cuales el hombre se ha prefijado? Allá está el Señor.
Ese es el Señor, Dios eterno. Y a veces nosotros bajamos al Señor a nuestra percepción, a nuestra capacidad de fe, a lo que nosotros creemos y pensamos. Y no nos damos cuenta que Él es el heredero de todo, el que hizo todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, y que Él es nuestro Salvador, y que Él está presto como cual intercesor para abogar por nosotros. Entonces, Él es el creador del universo, el creador de las edades, Él tiene el control de todo. Él tiene el control de todo. Ahí hay una característica de este Dios el Hijo, quien vino a este mundo a dar su vida por nosotros. Es que no es un simple relato. El heredero de todo y el creador del universo, el Hijo de Dios, el Dios eterno, vino a este mundo a dar su vida por nosotros. Y aquí entramos en algo más íntimo. Las otras dos frases que vienen, entra en la intimidad de la comunión con Dios. ¿Qué nos va a decir? El cual siendo el resplandor de su gloria. Y esto tiene que ver con el Padre. Las primeras tenían que ver con la creación, con su poder, ¿no es cierto? El heredero de todas las cosas y el creador del universo. Pero ahora, en la comunión con el Padre, en la comunión con el Dios eterno, nos está diciendo que Él es el resplandor de su gloria. Y aquí hay algo maravilloso. El resplandor de la gloria de Dios. Un fulgor refulgente, algo que nosotros no podemos mirar. Esa es la mejor traducción que se encuentra, porque cuando nosotros decimos el resplandor de la gloria, lo que conocemos como resplandor es el sol, a lo mejor. Un sol que podemos ver, que es cosa de que pase una nube y lo cubre. Eso es lo que más conocemos nosotros como un resplandor. Acá lo que nos está diciendo es que Él es el resplandor de la gloria de Dios. La gloria en la cual nosotros no podemos habitar. La gloria inaccesible. Bueno, Cristo es el resplandor de esa gloria. ¿Y por qué Él es el resplandor de esa gloria? Porque Él y el Padre son uno solo. Bueno, ¿cómo va a decir usted? ¿Es un Dios trino? Sí, eso es lo que estamos explicando desde el principio. Es el trino Dios. Y en perfecta armonía con el Padre y con el Espíritu Santo. Ahí está. Él es el resplandor de su gloria. El resplandor de su gloria. Él es un fulgor refulgente que va más allá de lo que nuestra vista pueda soportar. Estoy usando las palabras que el español me permite usar. Más de lo que nuestra vista nos permite soportar. En mis apuntes aquí lo tengo. Es un fulgor que procede del Dios eterno. Y Él lo comunica y Él lo transfiere igual, sin deficiencia y sin error. El fulgor de Dios. No el destello. El fulgor eterno y permanente de Dios, el Hijo. Ahí está. El resplandor de su gloria tiene que ver con el Dios eterno, con el Padre. Y mire, la imagen misma de su sustancia. La imagen misma de su sustancia. Y acá nosotros tenemos que pensar en que no está hablando de algo corporal, sino de lo que es Dios, de lo que es el Padre, el Dios eterno. El Señor Jesús es la imagen misma. Es la impresión de imprimir, de imprimir. No quiero decir la fotocopia porque no es, ni siquiera eso es igual. Es la impresión exacta. Exacta. Es el carácter exacto.
No hay mudanza ni sombra de variación. Él es la imagen misma de su sustancia. ¿Qué estamos aprendiendo aquí? Cuando conocemos al Hijo, conocemos al Padre. Pero si usted no conoce al Hijo, si no lee del Hijo, si no estudia del Hijo, ¿cómo conocerá al Padre? Decimos que amamos al Padre, a nuestro Padre Celestial, Padre nuestro que estás en el cielo. Le amamos y hablamos de Él, pero no le conocemos. ¿Sabe por qué no le conocemos? No estoy diciendo que aquí hay personas que no se han convertido a Cristo. No le conocemos porque no conocemos al Hijo, porque no aprendemos de Él, porque no estudiamos de Él. No estudiamos de la imagen misma de su sustancia. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Y cómo yo puedo conocer entonces al Padre si conozco al unigénito Hijo? Y aquí en la palabra del Señor tengo todo lo que necesito de Él para conocerle más. Mire, Él es la imagen misma de su sustancia. Él es la impronta exacta. Es como la imagen de la moneda que se imprimía en la antigüedad. Era una imagen de ahí con una marca, pero ni siquiera eso se llegaba a igualar. El Señor es la imagen misma de la sustancia. Él muestra todo lo que el Padre es. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Este Dios eterno al que nosotros debemos conocer cada día, estudiando las Escrituras, teniendo comunión con Él, nos permite que conozcamos al Padre. ¿Qué nos dice el Evangelio de Juan? El que me ama, mi palabra guardará, y voy a agregar una palabra sin transformar esto en una herejía, pero dice, el que me ama, mi palabra guardará, y yo voy a decir algo, y por eso mi Padre le amará. Pero el que me ama, mi palabra guardará, y al guardar mi palabra, mi Padre le amará. Y ahí está el Hijo, la imagen misma, con la sustancia, el Padre. ¿Y cómo termina? Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Mire lo glorioso de lo que estamos aprendiendo. Nosotros decimos que hemos recibido a Cristo como Salvador. Y cuando nosotros decimos hemos recibido a Cristo como Salvador, podríamos parafrasear el versículo de Juan capítulo 1, verso 12, y vamos a decir, sí, recibir es creer. Porque lo dice, a todos los que le recibieron, coma. A los que creen en su nombre, coma. Es decir, como un paréntesis. Es como decir, a los que le recibieron, es decir, a los que han creído. Es como hace un sinónimo. Pero ¿sabe lo que estamos diciendo? Recibir es el acto de recibir. Vendremos a Él y haremos morada con Él. La imagen y la sustancia morando en vosotros. Cuando yo era niño, o era joven, entonces siempre me llamaba la atención la exigencia de ir a reunión bien vestido. Y no estoy diciendo con algo de marca o no, no quiero transformar esta reunión en una polémica, pero sí con una chaqueta. Mis papás se preocupaban de eso, yo tuve esa bendición. Pero más que mostrar una imagen, ellos querían, lo entendí con el tiempo, porque yo como niño no lo podía entender, o como joven no lo lograba entender. Que entendiera que las cosas de Dios eran algo importante a las cuales yo no podía reaccionar de cualquier manera. Y me costaba, porque es lo típico que un joven piensa y dice, bueno, si el Señor me recibió así, ¿por qué tengo que hacer esto otro? Pero cuando yo comprendí que Cristo estaba morando en mí, no se iba a notar obviamente por el bien vestir o no, sino por la buena conducta también. Y digo también, no estoy desechando lo otro, digo también, por la buena conducta. Y uno comienza a pensar después no solo cómo debe vestir
para ir a una reunión, sino de cómo debe comportarse. Y empieza a pensar que dónde va a ir. Porque donde yo voy, llevo al Señor. Y no lo llevo porque lo tengo escrito en mi espalda, sino porque la verdad de la Sagrada Escritura me dice que Él mora en mí. Su Santo Espíritu, su persona mora en mí. Y mora en ti, querido hermano. Y entonces tenemos que pensar de que no podemos hacer cualquier cosa. Si bien es cierto, la carta a los Corintios dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Porque hay alguien que mora en mí, a quien yo debo de honrar. Y donde yo vaya, Él va conmigo. Y donde yo vaya, yo le llevo. Por eso el evangelista, el Evangelio de Juan nos dice algo muy precioso. El que me ama, mi palabra guardará. Y queridos hermanos y queridos amigos, dejémonos de decir que amamos al Señor, con todo respeto. Demostrémoslo. Y uno dice, bueno, ¿y cómo lo voy a demostrar? Bueno, voy a ir a reunión de ahora en adelante todos los días que el local esté abierto. No, yo voy a leer la Biblia todos los días. Va a haber un cambio. Qué bueno que haya un cambio. Pero mire, el Señor dice, el que me ama es porque guarda mi palabra. Y encontramos en ese versículo un amor condicional. Está condicionado el amor. ¿Por qué? Porque entendemos por Juan capítulo 3 que el Señor Jesús y que Dios amó a todo el mundo. Es un amor incondicional. Él lo amó. A pesar de que nosotros, siendo pecadores, lo amó y envió a su Hijo a morir por nosotros. Pero este otro pasaje que también está en Juan nos está diciendo que hay un amor que es condicional, está condicionado, y está condicionado por nuestro comportamiento. ¿Y qué dice? El que me ama, si dice que me ama, guarda mi palabra. Bueno, si dice que me ama, guarda mi palabra. Y si guarda mi palabra, mi Padre te amará. Mi Padre te amará. Entonces yo tengo que decirlo. La imagen y la sustancia, o el Padre y el Hijo, aman al salvado, al redimido. Lo aman, porque lo contemplaron en la obra de la cruz, pero también le aman. ¿Cuándo? Cuando obedecen su palabra y cuando la guardan. ¿Y quién? El que me ama, mi palabra guardará, entonces mi Padre le amará. Y como resultado de ese amor, vendremos a Él, nos morar con Él. Una perfecta comunión. El redimido, el salvado, con el Padre y el Hijo. Aquel que el Hijo nos dio a conocer. Él es la imagen exacta. Y conocemos al Hijo, entonces conocemos al Padre. Si conocemos al Padre, es porque el Hijo lo va a conocer. Hay tanto más que estudiar las Sagradas Escrituras para poder saber de la sustancia y de la imagen, del resplandor. Él es la imagen del Dios invisible, dice la carta a los Colosenses. ¿Qué más nos dice? Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, el sustentador de todas las cosas. Y aquí, como lo graficó una vez un hermano y a mí me dejó pensando, dijo, Él nunca descansa. Esta tierra debe girar las 24 horas y Él debe sustentarla. Y todo funciona. Y todo funciona. ¿Por qué? Porque Él permite que funcione. Porque todas las cosas por Él subsisten. Y Él es el sustentador. Y cuando hablamos de esta palabra sustentador, es aquel que provee de todo para todos. Lo necesario, lo que su santidad lo permite. Él no provee el pecado para todo, eso no está en las Sagradas Escrituras. Pero Él provee y sustenta todo cuanto ha sido creado en el universo y por las edades. Entonces, el creador del universo no es solo el creador que lo creó en un principio y ahora dejó que funcionara y funciona por una especie de inercia, ¿no es cierto? No, cuando usted deja que un vehículo descienda
con el motor apagado de un cerro hacia abajo, bueno, ahí está, por efecto de la inercia y de la gravedad, el vehículo va bajando y no necesita nada. Lo que lo va a detener es un choque. Bueno, el creador de todas las cosas, cuando creó las cosas en el principio, él mismo desde el principio se ha encargado de sostenerlas, sustentarlas. Es el sustentador de todas las cosas, de todo lo que ha creado. Y no se limite a que esta tierra gira. Todo lo que vive en esta tierra y todo lo que se mueve, él lo sustenta. Es un Dios eterno. Él es el creador de todas las cosas. La forma en cómo el Espíritu Santo lo ha presentado para que nosotros abramos nuestros ojos y miremos y contemplemos al Dios eterno y creador de todas las cosas, es simplemente para que nosotros podamos caer de rodillas y rendirnos delante de Él. Bueno, se fue la hora. Dejaremos el Evangelio para 15 días más. Y digo el Evangelio porque por algo muy importante. Yo le he querido llamar así, el Evangelio. Si usted quiere, lo anota. Si no quiere, no lo anota, porque esto yo no lo encontré de todos los registros que he buscado para ayudar a los hermanos y poder complementar el estudio. Creo que esto es algo que el Espíritu Santo nos ha dado en este estudio de manera personal. Y digo el Evangelio porque cuando lo encontré me maravillé. Yo encuentro en las últimas dos frases, de las últimas tres frases, el Evangelio. Miren, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Ahí está la muerte de Cristo, la salvación. Se sentó a la diestra en la majestad de las alturas. Ahí está la resurrección. El Señor murió en la cruz y fue sepultado. Esa es la primera frase. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Coma. Se sentó a la diestra en la majestad de las alturas. Ahí está su resurrección y su entrada triunfal en el cielo. ¿Por qué digo el Evangelio? Porque 1 Corintios lo dice muy bien, y a veces nosotros, y esto es a modo de siempre insistir en la resurrección del Señor, nos quedamos con este Evangelio que es a la mitad. El Evangelio a la mitad es que Cristo murió. Y nunca decimos que Cristo resucitó. Y el apóstol Pablo escribe en la carta a los Corintios y dice, el Evangelio que os he predicado, dice él, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. Cristo murió y Cristo resucitó. Ese es el Evangelio. Y está acá, está en estas últimas dos frases que miraremos en 15 días más. Dice, habiendo efectuado la purificación, la cruz. Y será un tema precioso para 15 días más, la obra de la cruz, por el cual nosotros ahora vamos al cielo y hemos conocido al Hijo, y por ello también hemos conocido al Padre. La obra de la cruz. Se sentó a la diestra, se levantó de los muertos y entró triunfante en el cielo, mismo con su propia sangre, como lo diré más adelante. Oh, qué Dios eterno tenemos nosotros. Él es el Hijo, Dios el Hijo. Él es el heredero de todo, el creador del universo, el resplandor de la gloria de Dios, la imagen de Dios, el sustentador de todas las cosas, el purificador de nuestros pecados por medio de sí mismo, y el que está sentado a la diestra, el intercesor, el mediador, el que resucitó e intercede por nosotros. Que el Señor bendiga su palabra. Recording stopped. Vamos a orar, hermanos, por favor. Padre, al mirar en tu palabra, en realidad el Señor está en todos lados, a veces por figuras y de muchas maneras. Pero Padre, Él es el centro de tu palabra. Al que nos amó, dice también en otro lugar. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Sí, Padre, la purificación de nuestros pecados es un hecho real en la vida de cada uno de los tuyos. Y Padre, es motivo de gratitud, motivo de adoración, motivo de alabanza, esta tremenda verdad en nuestras vidas. Él fue el que derramó la sangre, una sangre preciosa, de alto precio, por los pecados nuestros, tan grandes. Padre, queremos darte las gracias por tu palabra.
lo que nos hace pensar, nos hace meditar. Y esto nos ayuda, Padre, para la adoración, para lo que tenemos que siempre pensar. Y nuestra mente y nuestro corazón siempre está pensando en aquel primer día de la semana, en el cual nos reunimos a celebrar, a conmemorar en la persona de tu amado Hijo. Padre, queremos darte las gracias por lo que significa Él para cada uno de nosotros, y gracias por habernos dejado tu palabra, que nos ayuda tanto en nuestras vidas. Padre, bendice esta reunión, te lo suplicamos, te lo agradecemos, y lo hacemos todo, Padre, en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Bien, hermanos, damos las gracias nuevamente a nuestro hermano Roberto Bustamante y su esposa. Él habló en plural. Vamos a leer. Así que asumo ellos juntitos los dos. Así que, hermanos, muchas gracias a ustedes. Hermano Roberto, muchas gracias por entregarnos de su palabra y seguir con este estudio, que en realidad vamos aprendiendo cada vez un poquito más de la palabra del Señor. Y que lo que es principal de este estudio, mirar al Señor, mirarle de diferentes maneras. Así que, hermanos, muchas gracias a todos los hermanos que se han reunido en esta tarde, en especial a Roberto, con su estudio. Así que, hermano, muchas gracias. No sé si desea decir algo, Roberto, o algún hermano. Bueno, agradecer nuevamente la invitación, y la verdad es que no sé si hay que ir un poquito más rápido. Eso va de acuerdo a lo que ustedes me digan nomás, ¿ya? Y no quedarse a lo mejor pegado mucho tiempo, porque obviamente los versículos nunca los vamos a agotar. Así que yo estoy disponible a cualquier sugerencia, o si se va muy rápido también. Bueno, a lo que ustedes me digan, la idea es que nosotros saquemos el mayor provecho del estudio. Así que eso sería solamente. Mire, Roberto, cuando Rodolfo tomó el estudio de Romano, ha avanzado muy poquito. Así que no se sienta mal. Él ha avanzado muy, muy, muy poquito. Así que la idea es ir aprendiendo bien y que vaya quedando cada versículo. Así que nos queda debiendo, Dios mediante, en 15 días más, el tema del Evangelio. Y el séptimo que agregó Roberto, el séptimo. Así que, hermanos, bueno, quedamos agradecidos. Hermano, en realidad lo que el Espíritu Santo le entregue a usted. Nosotros lo recibimos para bien. Así que muchas gracias. Y saludar a todos los hermanos que se reúnen en esta hora.